Esta mañana y acabamos de leer la Reina Valera del 96, pero en esta mañana vamos a estar apoyándonos de la Nueva Versión Internacional, estos versículos que leímos. Entonces la Nueva Versión Internacional va a estar pasando en la pantalla. Es bueno, hermanos, que cuando estudiamos la palabra de Dios, es bueno poder compararlas con otras traducciones, porque es de aprendizaje para nuestras vidas. Nosotros como iglesia estudiamos con la Reina Valera, pero la Nueva Versión Internacional del 2000 también es una buena versión. Entonces vamos a estar estudiando en ella esta para poder comprender ciertas palabras que nos pueden ayudar a comprender mejor. Ya más adelante, después de que estemos tomando un cafecito, tú me puedes preguntar acerca de la Nueva Versión Internacional. Tiene sus ventajas, la Reina Valera también tiene sus ventajas. Ambas son buenas y las sabemos utilizar, van a ser de mucho provecho para nuestro conocimiento. Entonces, en la Nueva Versión Internacional dice este versículo 12: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Este primer versículo, hermanos, es bien importante porque nos está hablando del inicio, desde un principio, desde Génesis. Podemos ver cómo Pablo en los capítulos 2 y 3 de Romanos nos habla acerca de la creación, de todo lo que fue formado, de cómo tú y yo podemos ver a Dios a través de su creación. Nadie puede negar la existencia de Dios. Nadie puede decir: es que yo no estoy convencido de que Dios existe, porque Pablo nos dice: mira la creación. Ese es un claro ejemplo para todos. Para los que dicen ser ateos, los que se dicen ser agnósticos, este es un gran ejemplo. Dios se ha manifestado en su grande misericordia a través de su creación. Y luego nos dice en este versículo: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Nos está hablando de aquel momento en Génesis capítulo 3. Y yo sé que muchos de nosotros, y yo lo he dicho entre broma, no crean que es verdad, pero cuando decimos que ¿quién falló, el hombre o la mujer? Y las mujeres dicen: no, pues los hombres. Los hombres decimos: no, pues Eva fue engañada, Eva tuvo la culpa, ¿no? Como Adán, que le echó la culpa a Eva cuando Dios le dijo: oye, ¿por qué hiciste esto? Y que dice Adán: pues la mujer que tú me diste hizo que yo comiera de ese árbol. Pero si vamos más hacia adentro de este versículo, fíjate, el pecado entró al mundo por causa de ¿quién? No de una mujer, de un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Y ayer el pastor Benjamín, los que estuvieron en la reunión de matrimonios, tocaba un punto: Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la familia? Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre es la cabeza de la familia. El hombre tiene una responsabilidad de cuidar y de guardar de su familia. Realmente, si nos ponemos a pensar, bueno, ¿de quién fue la culpa que fallaran los primeros, la primer pareja, Adán o Eva? Fue de Adán, porque era su responsabilidad cuidar de Eva. Eva fue engañada por la serpiente, pero Adán conscientemente pecó. Eso es algo bien interesante y que tú y yo debemos de tener en cuenta. Pero en este versículo es bien claro lo que nos dice Pablo: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y cuando dice el mundo, está hablando a su descendencia, a la humanidad. Todos venimos o tenemos parte de Adán en nuestra sangre, parte de ese ADN, de esa genética que se habla, porque todos procedemos de la primer pareja que fue creada. Y es bien interesante ponernos a pensar, bueno, porque hay diversidad de cultura, es Dios manifestándose a través de ello, pero todos venimos de la primer pareja, de Adán y de Eva. Por eso nos dice este versículo: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. ¿Qué es el pecado? Es la desobediencia
hacia Dios. En el Sermón del Monte podemos encontrar una definición un poco más precisa acerca del pecado. El pecado es toda desobediencia, toda acción contraria con nuestro pensamiento, con nuestras palabras y con nuestras acciones contrarias a la voluntad de Dios. Eso es el pecado, desobediencia. ¿Te acuerdas que los fariseos decían, es que es pecado cuando yo lo hago, cuando yo lo realizo? Hoy en día en la abogacía es algo similar. Mientras una persona haya pensado cometer un delito pero no lo haya hecho, él es exento. Él no ha cometido ningún delito. Pero cuando se lleva a cabo ese delito es culpable. Pero Jesucristo viene y nos dice, no solamente con las acciones somos pecadores, no solamente con las acciones infringimos la ley de Dios, sino también con nuestras palabras, también con nuestros pensamientos. Por eso nosotros como creyentes debemos de estar pensando en todas aquellas áreas de nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú haces? Debemos de tener cuidado en nuestra manera de vivir, llevar una vida íntegra, una vida buena en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, por consecuencia del pecado vino ¿qué? La muerte. El resultado del pecado, el resultado de la desobediencia de Adán hacia Dios fue eso. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que ustedes coman de este fruto de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, van a morir. Dios en su infinita sabiduría estaba haciendo referencia a dos puntos. El primer punto es que se iba a romper la conexión entre el hombre y Dios. Y el segundo punto es que literalmente la desobediencia iba a traer pecado y el pecado iba a traer la muerte. Porque, hermanos, con todo amor se los digo, el pecado no va a traer nada bueno a nuestras vidas. El estar enemistado con Dios, el estar en desobediencia, el no tomar en cuenta la voluntad de Dios en nuestras vidas, no nos va a llevar a nada bueno. Tal vez puede traer un gozo o no gozo, porque el gozo hace referencia a la felicidad que viene de Dios. A lo mejor puede traer una felicidad pasajera, a lo mejor una motivación pasajera, a lo mejor comodidad, pero el resultado de ella es la muerte. Y si nos ponemos a analizar más acerca de esto, porque la muerte en la definición médica pues es la falta de las funciones de los órganos vitales de nuestro cuerpo. Es decir, de alguna manera el pecado va afectando nuestro cuerpo, va afectando nuestro organismo. Aparte de que el pecado no va a traer nada bueno a nuestras vidas, el pecado acorta el tiempo de vida que tú y yo tenemos. Y muchos de nosotros no prestamos atención en eso. El pecado es una enfermedad que desgasta, que corrompe, que quebranta. Y que tú y yo debemos de tener cuidado. Que en nuestra vida sin Cristo a lo mejor vivíamos bajo el pecado, pero ahora que tenemos a Cristo vivimos bajo Cristo. Y el pecado ya no deberíamos de estar tú y yo practicándolo. Y vemos el origen de ese pecado y el origen de la muerte que entró por medio de esa desobediencia. Y hasta el día de hoy la muerte sigue estando presente. Y luego nos dice este versículo 12, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Porque si nosotros somos descendencia de Adán y Eva, pues de una manera involuntaria también tenemos esa genealogía o esa parte de nuestra vida caída. Por eso es que todos somos pecadores, excepto solamente una persona que vino a este mundo a redimirnos. Él estaba libre de pecado, pero a partir de ahí, aunque vean a Juanito con su cara de angelito y brillante como el resplandor de la luna en medianoche, él es pecador también. Aunque vean a la hermana José
que cocina bien delicioso y su pancita y su pozole, también somos pecadores. Tenemos que entender eso. Y eso nos va a llevar a confiar no en nosotros porque podemos fallar. Nos va a llevar a que tú y yo sigamos confiando en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, y el apóstol Pablo empieza tocando el origen del pecado, de la muerte, y que toda la humanidad está en pecado, que por eso tenemos que venir a Cristo. Versículo 13: antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Esto es algo bien interesante de poder analizar, porque el apóstol Pablo está diciendo, bueno, desde Adán hasta Moisés no había ley dada, escrita. Pero en Romanos, capítulos anteriores, hemos visto que la ley fue escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. No hay persona que diga, es que yo no conocía lo bueno o lo malo porque nunca tuve la Biblia. Dios les va a decir, es que lo bueno y lo malo yo lo escribí en sus corazones. Y cuando el apóstol Pablo toca este versículo, está diciendo, nadie se puede justificar. Nadie puede decir, es que yo soy libre porque yo no conocía la palabra de Dios. Porque como resultado de esa vida que se llevaba desde Adán hasta Moisés, antes de que se escribiera la ley, había muerte. Y la muerte entró por el pecado. Entonces nadie puede justificarse y decir, es que yo no sabía qué hacer. Por eso nos dice este versículo 13, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Versículo 14, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó. La muerte estaba presente desde que Adán falló. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Y aquí una vez más se toca a Adán. Aunque las personas en el tiempo de Adán hasta Moisés no pecaban a la altura de Adán, en decir, Adán desobedeció un mandamiento dado por Dios directo. Adán escuchó la voz de Dios. ¿Te imaginas? Tan grave fue esa desobediencia porque cara a cara Dios habló con Adán y le dijo, no hagas esto. Es como, somos como los niños a veces cuando nuestros papás nos dicen, no hagas esto porque te vas a caer. Y ahí vamos a hacer eso, porque algo así similar. Pero era algo tan grave porque Adán había escuchado la voz de Dios. Tenía una ordenanza directa de Dios. Sin embargo, aunque la humanidad no pecó a esa altura como Adán, era condenada como pecadora. ¿Sale? Entonces, yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que mi pecado o mis malas acciones son blancas, son para bien, no lastiman a nadie. Pero pecado es pecado. La consecuencia de ella es la muerte. Aún sea algo grande como Adán o aún sea algo insignificante como las mentiritas blancas que muchas veces nosotros decimos para tratar de justificar cierto comportamiento de nuestras vidas. El pecado es pecado, ¿sale? El resultado de ello es la muerte. Nada bueno va a traernos el que tú y yo estemos practicando el pecado. Y luego dice este último versículo, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Por quién entró la muerte? Ya sabemos que no fue por Eva, se salvan las mujeres. Fue por consecuencia de la desobediencia de Adán. Por eso la prédica de hoy se llama muerte versus vida, porque lo que el apóstol Pablo está hablando en estos versículos es una analogía, una comparación de Adán trayendo la muerte a la humanidad, trayendo la muerte a su descendencia, y tú y yo somos parte de esa descendencia de Adán. Y luego dice el versículo 15, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios.
Aún aunque Adán pecó de una manera grande, porque si aún no hemos comprendido, por causa de su desobediencia vino la muerte a toda la humanidad. Por eso hoy en día hay muchas enfermedades, por eso hoy en día se pierde la vida. Y muchos nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios no es grande? ¿Acaso Dios no nos puede salvar? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay aflicción? Porque el resultado de esas guerras, el resultado de esas aflicciones es la muerte. Y muchos se atreven a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Y la realidad es que toda la humanidad está horrible. Sí, sí es cierto, hay muertes, enfermedades, crimen, el crimen organizado, muchas personas están muriendo, pero eso es consecuencia del pecado. Eso es, su origen está en Adán y su desobediencia. O sea, lo que hizo Adán fue terrible. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Sin embargo, el regalo que Dios tiene para nuestras vidas es muchísimo mejor y muchísimo mayor que la falla que tuvo Adán. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Aunque el mundo está pasando por desastres, aunque hay muerte, aunque hay enfermedades, nosotros descansamos en las promesas de Dios. Porque la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestras vidas al enviar a su Hijo Jesucristo, al que tú y yo creyéramos en Cristo y que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, es mucho mejor. Eso nos da paz y nos da tranquilidad. Por eso Jesucristo nos dijo que Él nos dejaba su paz. Una paz no como el mundo la daba, una paz verdadera y mejor. Luego dice este versículo, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Si por culpa de Adán toda la humanidad fue condenada a la muerte, gracias a Cristo toda la humanidad puede ser redimida, puede ser salvada. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo. Por la gracia de un solo hombre, y acuérdate que la gracia es recibir algo que tú y yo no merecemos. Todos merecemos morir porque somos imperfectos y ninguno de nosotros merece ser salvo. Pero la gracia de un solo hombre, Jesucristo, nos regaló la salvación, cargó con la culpa que tú y yo no podíamos, entregó su vida en aquella cruz para redimirnos, para justificarnos, para reconciliarnos. La gracia, el favor de Dios hacia una humanidad que no merecía ser salvada. La gracia, el favor de Dios, el regalo de Dios hacia mi vida que no merecía ser salvado. Por eso nos dice en este versículo, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y ese sacrificio fue suficiente para abundar para todos. ¿Sale? Esto es algo bien importante, porque yo te comentaba unos domingos atrás que habían personas que a lo mejor decían, es que yo no sé si Dios me puede perdonar. Pero el sacrificio de Jesucristo es lo suficientemente poderoso para dar perdón a aquel que quiere ser perdonado. Jesucristo en alguna ocasión decía que solamente hay un pecado que no puede ser perdonado: la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Así hablando generalmente, generalizando así rápida la idea, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la incredulidad. Conforme al contexto, Jesucristo había sacado demonios de una persona. Y entonces los fariseos decían, por los propios demonios, él saca esos demonios.
Y es ahí cuando Jesucristo habla acerca de el único pecado que no puede ser perdonado, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es incredulidad en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero para que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, tengo que creer en Cristo. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la incredulidad en querer ser salvo. Por eso Jesucristo dijo, es el único pecado que no puede ser perdonado. Pero de ahí todos, si tú y yo venimos a Cristo y creemos en Él y confiamos en Él y tenemos fe, por eso nos dice en este versículo, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado de Adán? La muerte. Que tú y yo estemos sufriendo, que nuestro cuerpo se vaya desgastando, porque es parte del pecado, de la consecuencia del pecado. Hoy me ven todo guapo, fuerte, fornido, pero dentro de unos 20, 30 años ya voy a estar con dolor de la columna, de los huesos, porque es parte del pecado que está en la humanidad. Es parte del pecado que está en mi vida por causa de un origen. Pero aún con toda esta desgracia, porque de cierto sentido la humanidad que no tiene a Cristo está en desgracia. Aún con toda esta desgracia, la gracia de Dios es mejor para todos aquellos que han aceptado a Cristo. Hay una mejor vida. Tenemos una mejor vida en Cristo. Por ahora tenemos que sufrir. Pero este cuerpo de hueso y de carne, este cuerpo que fue concebido en pecado, por eso David en alguna ocasión dijo, en pecado me concibió mi madre. Este cuerpo de pecado en su momento va a ser transformado a un cuerpo de gloria. Y si ya no hay pecado en ese cuerpo, ya no hay muerte. Y entonces con ese cuerpo transformado vamos a poder ver a Dios como es. Y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Ese es el regalo que Dios tiene para nosotros, que es mucho mejor que la desgracia que vino a la humanidad. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Ya vimos ese pecado de Adán, la desobediencia de Adán, pero la dádiva, el regalo que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados, porque Adán solamente tuvo que desobedecer una vez para condenar a toda la humanidad. Pero el sacrificio de Cristo en aquella cruz no solamente te perdona un pecado. El sacrificio de Jesucristo en aquella cruz te perdona por completo. Por completo. Por eso Pablo nos está diciendo en este versículo, aunque Adán por su desobediencia cargó a la humanidad en pecado, pero Jesucristo con su sacrificio es suficiente para perdonar todos los pecados que tú hayas cometido. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te invito a que tú y yo sigamos confiando, sigamos dependiendo de Él. Que tú y yo estemos firmes en nuestra fe. Versículo 17, pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es el que nos justifica, el que nos reconcilia, el que nos santifica, el que nos glorifica. Solamente Cristo lo puede hacer. Y yo estoy muy contento porque hemos conocido a Cristo, porque lo hemos recibido y por eso estamos hoy aquí. Y aún mejor, no solamente los que hemos creído en Cristo están en este momento aquí, sino alrededor del mundo, en los diferentes horarios, están celebrando que hemos confiado y reconocido a Cristo. Por eso ayer que vino la otra iglesia, aunque tal vez no los conozcamos a todos, pero somos hermanos en
Espíritu Santo nos une y eso nos trae gozo y alegría. Allá en Rancho Gubiña, en Unión Hidalgo, ahora que está nuestro hermano Eliseo, nuestra hermana Elena aquí, pero allá en la iglesia donde ellos asisten también están haciendo servicio, recordando a Cristo, y todos somos un cuerpo. Porque esa transformación no la trae una iglesia, no la trae una denominación, la trae Cristo. Cristo en nuestras vidas. Dice el versículo 18, ya para ir cerrando. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. El sacrificio de Jesucristo fue perfecto y podemos abundar más acerca de ese sacrificio en Hebreos. Pero aquí el apóstol Pablo nos está hablando que ese sacrificio fue perfecto y fue suficiente para traer la justificación a los pecadores. ¿Qué tienen que hacer estos pecadores? Venir y creer en Cristo. No más, solo eso. Algo que está accesible, alcanzable para todos. Y vemos cómo Cristo nos ha justificado, y ya lo hemos tocado en servicios anteriores acerca de la justificación. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos fueron hechos justos. Por eso, hermanos, también quiero en esta mañana, ya para ir terminando, valoremos el sacrificio que Jesucristo hizo. Nos dice en Filipenses que Él fue obediente hasta la muerte. Padeció, sufrió, fue abofeteado, fue golpeado, y lo hizo por rescatarnos a nosotros. Y tú y yo no lo merecíamos, pero Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Fue obediente hasta la muerte. Entonces, cuando tú y yo estamos viviendo la palabra que Cristo nos ha dejado, lo estamos glorificando, lo estamos exaltando. Pero cuando tú y yo andamos en desobediencia, estamos despreciando el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Un sacrificio que costó sangre, que costó dolor, sufrimiento. Valoremos el sacrificio que Jesucristo hizo en nuestras vidas. ¿Cómo? Viviendo sus enseñanzas, practicando lo que Él nos ha dejado, viviendo la palabra de Dios. También por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. Versículo 20, en cuanto a la ley, este intervino para que aumentara el pecado, porque ahora de una manera consciente, si ya hay una tabla escrita, ya sabemos que es pecado de una manera más consciente. Esta es otra de las funciones por la cual vino la ley. Hace unos capítulos atrás tocábamos algunos ejemplos de por qué la ley se dio. Uno de ellos es que la ley se dio para que conociéramos el pecado. Otra de ellas fue para que viéramos que era imposible que nosotros pudiéramos cumplir la ley y fuese nuestro ayo, y ese ayo nos llevara a Cristo. Pero ahora mira, fíjate cómo el apóstol Pablo abunda en esta ley. En ningún momento de lo que tú y yo hemos estudiado nos dice que la ley nos justifica, que la ley nos hace mejores ante Dios. Nos dice que por ella entendemos que es pecado, por ella somos llevados a Cristo. Y mira qué dice este versículo: en cuanto a la ley, este intervino para que aumentara el pecado. La ley también se dio para que hubiese más pecado. En la Reina Valera me gusta un poco más cómo menciona este concepto de este versículo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y luego dice este versículo 21, así como reinó el pecado en la muerte,
reine también la gracia que se nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, la ley también se introdujo para que hubiese más pecado, más pecado. Y ese es un conocimiento algo interesante. Por eso yo te voy a ser sincero. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que mi cerebro no da para poder entenderlas. Y muchas veces solamente tenemos que creerlas y confiarlas. Y en su momento Dios nos la va a revelar. Pero mire este versículo, la ley se dio para que el pecado abundase, para que la gente estuviese en pecado, conociera ahora conscientemente el pecado. Y muchos a lo mejor trataran de luchar contra ese pecado y no iban a poder. Y de repente Dios envió a Cristo para que la gracia sea mayor que el pecado. Para que el pecado, si el pecado muestra debilidad, la gracia muestra fortaleza en Cristo. Por eso es que Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia nos envió a Cristo para redimir, para salvar a toda la humanidad. Una humanidad abundada en pecado, pero la salvación sobreabundó y sigue sobreabundando. Entonces, en esta hermosa mañana, ya para terminar, yo también te invito a que tú y yo reflejemos la luz de Cristo en aquellas personas que necesitan ser abundadas de gracia. Hablemos, compartamos de Cristo a aquellas personas que están pasando por aflicción, por necesidad, aquellas personas que no saben a quién acudir. Mira lo que hemos estado viendo en Romanos. Hay poder en el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que él cree. Entonces, hermanos, en esta hermosa tarde ya me da mucho gusto que ustedes estén aquí, y yo les invito, hermanos, a que sigamos hablando de Cristo, reflejando del amor, del poder de Dios en nuestras vidas. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a orar, y después vamos a entonar un canto y vamos a ser despedidos en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por este momento que tú nos permites de estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque hemos visto el origen del pecado y de la muerte, pero también hemos visto en quién podemos ser librados de esta condenación, Señor. Gracias, Padre, por darnos a conocer a Jesús. Gracias, Padre, porque hemos creído en Él, Señor. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que nosotros te amamos porque tú nos has amado primero, Señor. Yo te pido en esta hermosa tarde que tú nos llenes de tu gracia, nos llenes de tu amor para poder seguir adelante, Señor, en medio de estas luchas que vamos a tener, confiando en Cristo, sabiendo que Él es el único que puede darnos la fuerza, el poder, la gracia para poder seguir adelante. Gracias, Padre, porque tenemos a tu Santo Espíritu guiando nuestras vidas, dando testimonio a nuestro ser de que ahora somos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque tu gracia sobreabundó en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque aún sin merecerlo, tú nos has otorgado y nos has dado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy está aquí en esta tarde. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias por los hermanos que nos están viendo en línea también, Señor. Padre, tú conoces nuestras necesidades, tú sabes nuestras aflicciones. En esta hermosa tarde, Señor, las dejamos a ti. Que tú hagas conforme a tu voluntad y que tú, Señor, traigas de tu paz, de tu tranquilidad, de tu favor en nuestras vidas. Te alabamos, glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Amén.